Compañeras, ¿me escuchan? Es que a la compañera no se le escucha lo que ella está hablando. No, no se le escucha. Yo no estaba escuchando nada tampoco. Uno, dos, tres, se escucha. Ahora sí lo escuché. Ahora sí. Ahora sí, pero Ujú. para ver, pero para intentarlo otra vez. ¿Y ahorita me están escuchando? Sí, bueno, yo sí. Para ver, ¿se escucha, Willa? Sí, compañera. Ah, bueno, qué pena. Qué pena, ahí me disculpo con todos. Yo de verdad pensé que me escuchaba, pero veo que, bueno, como decía antes, ¿verdad? Dar inicio nuevo al seminario, ¿verdad? Que es el pensamiento complejo, ¿verdad? Y la estrategia de organización. Es un placer tenerlos, ¿verdad? Aquí hoy. Antes de iniciar, quiero tomar un momento para expresar mi sincero agradecimiento, ¿verdad? Por la presencia de todos aquí. Sé que tienen agendas ocupadas y el hecho de que hayan decidido dedicar tiempo para participar en este seminario es muy importante para nosotros, ¿verdad? Este, Hoy contamos con un grupo excepcional de expositoras. Todas somos estudiantes de la Universidad de la UNED. Estamos estudiando la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo, quienes vamos a compartir un poco de nuestros conocimientos y perspectivas sobre el tema de que vamos a hablar, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos se sabe que está en constante cambio, los avances tecnológicos, la globalización, los desafíos, ¿verdad? Las crisis sanitarias, como lo fue la pandemia, ¿verdad? Han demostrado que la complejidad y la incertidumbre son características in- intrínsecas de nuestro entorno. Enfrentar estos desafíos requiere de enfoques y herramientas que nos permitan no solo entender la complejidad, sino también gestionarla de manera efectiva. En este contexto, en donde el pensamiento complejo y la estrategia de organización se convierten en elementos fundamentales, el pensamiento complejo nos ofrece una visión más holística, permitiéndonos comprender las interconexiones y las dinámicas que subyacen a los problemas contemporáneos. Por otro lado, la estrategia de organización bien diseñada, basada en los principios del pensamiento complejo, nos proporciona las herramientas necesarias para adaptarnos y prosperar en un entorno cierto. Si bien el pensamiento complejo nos permite desarrollar una visión holística y flexible, capaz de abordar problemas de manera integral, esta perspectiva es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos, ya que nos ayuda a ver más allá de las soluciones lineales y a considerar la totalidad del sistema en el que estamos, ¿verdad? Además, la estrategia de organización nos proporciona las herramientas necesarias para planificar y ejecutar acciones de manera más efectiva en un entorno caracterizado por la incertidumbre y los constantes. Compañera, puede pasar a diapositiva, por favor, en la siguiente. Los objetivos del seminario, ¿verdad? El objetivo es explorar dos conceptos fundamentales que pueden ayudarnos a enfrentar los retos de manera más efectiva. Está que el pensamiento complejo, vamos a hablar de entender su necesidad, su aplicabilidad y las premisas básicas que lo sustentan. Vamos a hablar también de la estrategia de organización. Según Hugo Murin, analizaremos cómo las organizaciones pueden desarrollar estrategias más efectivas en un entorno incierto y cambiante basado en los principios del pensamiento complejo. Y vamos a iniciar ahora sí.
qué es el pensamiento complejo y por qué es crucial adoptarlo. Pasar la palabra a la compañera Jennifer. Bueno, es un gusto tenerlos por acá el día de hoy. Mi nombre es Jennifer Zúñiga, soy estudiante de Educación General para primer y segundo ciclo, igual que mis compañeras. Y el día de hoy les voy a hablar, bueno, primero hacerles una pregunta, bueno, el que guste. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la complejidad cuando les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué es la complejidad? O les dicen algo complejo, ¿qué se imaginan ustedes? Alguno que quiera decir como qué se le ocurre cuando le dicen complejo. Si no es así, si ninguno se le ocurre como que es complejo, pues usualmente, por ejemplo, a mí, lo usual es que lo complejo es algo asociado con lo complicado, con lo difícil, e incluso hasta con algo imposible de comprender. Pero si analizamos el pensamiento del filósofo el filósofo francés Edgar Morin, nombrado como el padre del pensamiento complejo, podemos comprender que la complejidad puede ser vista como una forma de romper con la forma tradicional de pensar, por lo que él propone ver el mundo como un todo indisociable, es decir, que no se puede separar. Ahí me pasas la presentación, por favor. Este, a su vez, también Morin propone que la complejidad debe ser abordada desde una manera multidisciplinar y multireferenciado, a lo que se refiere que para poder abordarlo se deben hacer usar diferentes métodos, conocimientos, perspectivas, investigar y hacer consultas para poder lograr una comprensión profunda de lo complejo. Me pasé la presentación. Ahí, no sé si era la otra compañera. Está silenciada. Sí, ya me di cuenta. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el pensamiento complejo, ¿verdad? El origen del pensamiento complejo, como habló la compañera, fue desarrollado por el filósofo y sociólogo Edgar Morin. Su trabajo se centra en la necesidad de superar los límites del pensamiento simplificador y fragmentado que ha predominado en la sociedad y la filosofía. El pensamiento complejo es una forma de entender y abordar la realidad que reconoce la interconexión y la interdependencia de todos los fenómenos. Esta perspectiva rechaza los enfoques reduccionistas y lineales, abogando por una visión holística que integra múltiples dimensiones y niveles de análisis. Este enfoque eh, aboga por una perspectiva multidimensional que integra diversas disciplinas y niveles de análisis. Los principios del pensamiento complejo incluyen la interdependencia, la recursividad y la emergencia, destacando que las partes de un sistema no pueden ser comprendidas en aislamiento, sino que necesitan verse, ¿verdad? De todo. Este enfoque es esencial, ¿verdad? En un mundo globalizado y multifacético. Este, Creo que ya que la otra compañera. Ok, siguiendo con el pensamiento, lo que propone este filósofo tan importante, bueno, él propone que la complejidad debe ser abordada desde una manera multidisciplinar y multireferenciado. Lo que quiere decir que este debe hacer uso de diferentes métodos, como se mencionó, pero además él también comprende que ese pensamiento, para poderlo aplicar en nuestras vidas, este no debe ser visto desde un pensamiento simple o reduccionista, por lo que debemos desarrollar una inteligencia general para resolver problemas utilizando el conocimiento de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y la percepción. Ahí me pase la presentación, por favor. Y una vez que tengamos conciencia de la complejidad, esto nos llevará a comprender que es imposible escapar de la incertidumbre y que jamás tendremos un saber total. Sin embargo, es importante porque nos vuelve prudentes y atentos, por lo que es importante abrirnos al surgimiento de nuevas ideas, indagar y progresar, perdiendo el miedo a lo que no sabemos, a las cosas nuevas y a los cambios. La siguiente, por favor. Aquí les preparé como un ejemplo de cómo se puede ver evidenciado la complejidad en el ámbito educativo. Imaginemos que dentro de una clase una persona docente se encuentra implementando una actividad en la que plantea que los estudiantes deben realizar un proyecto acerca de la alimentación saludable.
pero la persona docente como explicación solamente le dice a los estudiantes que la comida chatarra es mala y que deben realizar una presentación para decir cómo evitarla. Ante esto, los estudiantes preparan una presentación que dice que la comida chatarra es poco saludable porque tiene muchas calorías y grasas y que deben comer frutas en su lugar, ¿verdad? Desde un pensamiento simple y reduccionista, pero desde una perspectiva compleja como debe ser, el docente le explica a sus estudiantes que la alimentación saludable es un tema complejo y que involucra múltiples aspectos, estos como económicos, nutricionales, culturales, personales, y que debe investigar múltiples y diferentes aspectos para poder resolver el problema y la actividad que deben exponer. Ante esto, los estudiantes, aquí cambia súper radicalmente el cambio que ellos hacen, pues aprenden bastante porque investigan acerca de los nutrientes, de cómo mantener una equilibrada y una buena salud, preparan un informe sobre los grupos alimenticios que son buenos y malos, alimentan costos analizan los costos de los alimentos, de los que son chatarra y de los que son saludables, y discuten cómo una dieta puede afectar el rendimiento físico y mental. Y finalmente, pues presentan su proyecto con múltiples aspectos aprendidos, con muchas reflexiones y pues realmente aprenden a resolver problemas complejos. Con el ejemplo anterior, es posible reflexionar acerca de la importancia de entender el pensamiento complejo, evitando desarrollar un pensamiento simple o reduccionista que, como se evidenció, limita el desarrollo de conocimientos y el pensamiento crítico y análisis en los estudiantes y pues en nuestra vida y en el ámbito educativo. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder estar aquí ahorita. Mi nombre es Shirley Andrea Álvarez Mondragón. Soy estudiante de la UNED. Estoy estudiando Educación General Básica para primero y segundo ciclo. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca de la necesidad de asumir el pensamiento complejo. Bueno, la necesidad de asumir y abordar el pensamiento complejo tanto en la educación como en el diario vivir hace hincapié en lo que eso significa para una sociedad y para la educación. El pensamiento complejo tiene un gran impacto y recae en gran importancia para una educación de calidad, estable y beneficiosa para todos y todas. Bien se sabe que el pensamiento complejo tiene múltiples beneficios, es decir, que la necesidad de asumirlo en el contexto real es de vital importancia. Pueden pasar la diapositiva. El pensamiento complejo busca la adquisición de conocimiento y la expansión de nuevos métodos e ideas, y se ha convertido en algo vital y necesario en cualquier situación. Es decir, que para implementarlo de forma correcta se necesita un cambio de mentalidad y una implementación del pensamiento complejo tanto en las personas como en las instituciones. Algunas características del pensamiento complejo son las siguientes. Es distinto a cualquier otro pensamiento y tiene otra forma de acercarse a la realidad. Se utiliza la lógica desde distintos ángulos. La simplificación se ve descartada. Se debe relacionar, contextualizar y articular. Se debe de pensar desde un ángulo complejo. Buenas noches para todas y todos, no sé. En mi caso voy a explicar sobre la aplicabilidad del pensamiento complejo. Hoy en día, si gusta pasamos. Hoy en día el pensamiento complejo es una necesidad de una nueva estrategia de organización del conocimiento, pensamiento o acción. Actualmente se considera como una estrategia alternativa que nos acerca a una nueva forma de pensar, que permite distinguir, contextualizar, globalizar, ubicar y afrontar. Cuando se piensa en implementar la estrategia del pensamiento complejo para organizar un pensamiento, conocimiento, acción, se debe tener presente que la estrategia del pensamiento complejo exige reconocer aquello que deseamos reorganizar como un sistema complejo. ¿Qué caracteriza a un sistema complejo? Que posee subsistemas con componentes o elementos que se intercomunican, que propone reorganizaciones, cambios o transformaciones permanentemente. Vamos a ver. Tiene presente la visión analítica, crítica, comprensiva e interdependiente. Y se considera como un sistema abierto y activo, susceptible de adaptación y modificación. Podemos pasar.
Dentro de la aplicabilidad que tiene la estrategia del pensamiento complejo, se puede mencionar el ámbito educativo, así como algunos ejemplos, como cuando buscamos la creatividad del alumno en clase, cuando el aprendizaje se puede adaptar según las necesidades de los estudiantes o los contextos sociales, y se insta a que los estudiantes aprendan a ser más colaborativos, además de buscar una forma de generar un pensamiento crítico y reflexivo. Entonces se puede concluir que la aplicabilidad del conocimiento complejo como estrategia se puede adaptar a distintos contextos y ámbitos, como antes se mencionó, la educación es uno de ellos, y su utilización ayuda a enriquecer el proceso educativo en la preparación de los estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Heidi Calderón Condega y estudio educación básica, primer y segundo ciclo. Y a mí me corresponde hablarles sobre algunas premisas básicas del pensamiento complejo. Primeramente tenemos la del sistema, que se trata de una interrelación de elementos que establecen una entidad completa o unidad global. Seguidamente tenemos la interacción, que son gestiones alternas que transforman la conducta o la naturaleza de los elementos, cuerpos, entes y fenómenos que se encuentran presentes o se influencian. Como tercera tenemos la circularidad, que es desde ahora abrir la posibilidad de un método que al hacer interactuar los términos que se remiten unos a otros, se haría productivo a través de esos procesos y cambios de un conocimiento complejo que comporta su propia reflectividad. Asimismo tenemos la dialógica, que consiste en asumir razonablemente la inseparabilidad de unas nociones contradictorias para inventar un mismo fenómeno complicado. También tenemos la casualidad compleja, que no es rectilínea, es redonda, interrelacional. La procedencia del resultado ha perdido su sustanciabilidad, la procedencia ha perdido su omnipotencia, el resultado. Y tenemos las interacciones, que son tareas recíprocas que transforman la conducta o la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos y anómalos que están presentes o no influencian. Y por último tenemos los círculos correlacionales, que adecuan las organizaciones y las articulaciones en el seno de un transcurso circular activo o beneficioso, en palabras Moriano. Gracias. Buenas noches, me llamo Melanie Corrales y también soy estudiante de Educación General Básica. Yo estaré hablando sobre la estrategia de organización. ¿Qué es la estrategia de organización? Son las diversas formas como la y el docente organizan a sus estudiantes de acuerdo a los grados, ciclos, necesidades de aprendizaje, intereses, estilos, ritmos y formas en que aprenden desde sus culturas, con la finalidad de lograr progresivamente la autonomía y el trabajo colaborativo. La organización de los o las estudiantes permiten también organizar el tiempo y hacer buen uso de los recursos y materiales. La estrategia de organización se da mayormente en aulas de multigrado. ¿Cuáles son sus características? Disculpen un momento. ¿Cuáles son sus características? Según la RCG número 332-2017-MINEDU, las estrategias de organización del estudiante en el aula o aula multigrado se caracterizan por lo siguiente: ser diseñadas y ejecutadas en función a los desempeños que se espera logren las o los estudiantes de los diferentes grados que se atienden en una misma aula. Contribuir a la atención de las necesidades individuales y colectivas de acuerdo al nivel de desempeño de los estudiantes. Promover el respeto de las distintas formas de pensar, actuar y aprender.
Y por último, afianzar la autonomía y el trabajo colaborativo y organizado de cada uno de los estudiantes al asumir responsabilidades y roles dentro del grupo. ¿Qué origina la idea de plantear una estrategia de organización? En uno de los textos en base a los planeamientos modinianos podemos encontrar lo siguiente. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Por lo cual podemos entender que conexión, reunión, reflexión llaman enormemente la atención y brindan a su vez la posibilidad de articular concepciones propias de la complejidad y la pedagogía para fecundar la estrategia de organización de un pensamiento, conocimiento y acción. Gracias. Buenas, mi nombre es Crisia Maynés Arias y al igual que mis compañeras estudio la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclo. Bueno, yo les voy a comentar sobre la integración de la estrategia de organización con el pensamiento complejo. ¿Puede pasar la diapositiva? Gracias. Como primer punto, la adaptabilidad y flexibilidad. Organización tradicional tiende a desarrollar estrategias basadas en previsiones a largo plazo. Pensamiento complejo enfatiza la incertidumbre y el cambio constante, abogando por la capacidad de adaptación, y su complementación entre ambos términos es la organización. Deben adoptar estructuras y procesos que permitan la flexibilidad y las respuestas rápidas en cambios imprevistos, incorporando ciclos de retroalimentación continua. Es un enfoque crucial para gestionar las realidades dinámicas en el mundo contemporáneo. Como punto número 2, gestión del conocimiento y aprendizaje continuo. Organización tradicional a menudo se basa en conocimiento y habilidades establecidas. Pensamiento complejo resalta la importancia del aprendizaje continuo y la adaptación. Y la complementación es implementar sistemas de gestión del conocimiento que faciliten el aprendizaje organizacional y actualización constante de habilidades y competencias. Como punto número 3, las aplicaciones, prácticas, innovación y creatividad. Organización, las estrategias deben fomentar un ambiente donde la innovación y la creatividad sean valoradas y promovidas. Pensamiento complejo, la complejidad exige soluciones creativas. Y el contraste entre los dos, es decir, la complementación, crear equipos multidisciplinarios y espacios de trabajos colaborativos que permitan la generación de ideas innovadoras y la experimentación. Ok, ¿qué logramos comprender con esto que acabo de comentarles? Es la complementariedad entre las estrategias de organización y el pensamiento complejo. Radica en la capacidad de unas organizaciones para adaptarse a un entorno cada vez más incierto y dinámico. Flexible, e incluso las organizaciones pueden mejorar su capacidad para innovar, tomar decisiones más informadas y sostenibles y enfrentar los desafíos del futuro con mayor resiliencia. Hasta aquí mi parte. Bueno, como conclusión, el pensamiento complejo es vital para la correcta formación profesional y permanente de los individuos en distintas áreas de la vida continua, tanto en relaciones, en la educación, la integración, entre otros. Esto porque para realizar una acción de forma correcta se debe implementar un pensamiento desde un panorama complejo, crítico y donde haya múltiples puntos de vista o perspectivas. Por otro lado, para desarrollar un pensamiento complejo y no verlo como complicado, es necesario tener distintas destrezas, habilidades o conocimientos ya previos. La aplicabilidad de este se logrará un acercamiento a la realidad y abrirá espacios a las nuevas ideas y conocimientos. Se puede decir entonces que el pensamiento complejo juega un papel muy importante desde cualquier término que se desee observar. Este hace pensar antes de actuar y es con ello que se puede tomar las mejores decisiones y lograr vencer las adversidades o desafíos que se presenten a lo largo de la vida. Gracias. Gracias, compañera.
Seguidamente se abre un espacio al apartado de preguntas por si alguno de los invitados que nos acompañan en este seminario tiene alguna interroga. Mis compañeras y yo los escuchamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Jordani. La siguiente pregunta es para Crisia Maynés. La pregunta es, ¿por qué es importante integrar la estrategia organizacional con el pensamiento complejo? Muchas gracias. Ok, te voy a responder de una manera pues corta, pero espero que precisa, pues. Para mejorar la adaptabilidad y manejar mejor la incertidumbre del entorno. Espero que también te haya quedado claro. Está bien, muchas gracias. Sí, entendí. Ok, está bien. ¿Alguna otra persona que tenga alguna otra duda? Compañeras, a mí me gustaría, no sé, entre nosotras una pregunta, acerca de, pues, como reflexión, acerca de todo el tema que hemos visto en el ámbito educativo, ya cuando estemos ejerciendo, eh, cómo piensan ustedes que se ve la complejidad o se puede ver la complejidad ya usted como ya docente ejerciendo? ¿Cómo piensan ustedes después de todo lo que hemos estudiado? Ya ejerciendo, ¿cómo creen que se puede ver reflejado y cómo lo abordarían? Eh, Buena pregunta. Bueno, yo, digamos, para algo complejo podría ser tal vez que estemos en una clase de matemáticas y yo le diga a los chiquillos este, un ejemplo de que yo tenía 5, Eusebio tenía 5 manzanas y María tenía 4, pero le dio una a su hermano, ¿verdad? Eso sería un poco complejo para los chiquillos. ¿Por qué? Porque tendrían que entender la historia, tienen que identificar, ¿verdad? Las operaciones, distinguir las sumas, las restas, ¿verdad? Y luego de eso, aparte de eso, tienen que aplicar las operaciones, ¿verdad? Tienen que realizar las sumas y las restas de manera adecuada. También, aparte, bueno, es que igual, es lo complejo. Bueno, la complejidad en esto sería que, o sea, todo lleva un orden para lograr llegar a un resultado. Bueno, Sí, creo. Bueno, yo pienso que como docente uno debe como desarrollar una adaptabilidad, por decirlo así, y también saber que uno tiene que tener la habilidad y la poder adaptar tanto lo que uno hace para enseñarle a los chicos y también yo como docente debo aprender a adaptarme para poder yo, aunque sé que todo en la vida es complejo porque la complejidad se encuentra absolutamente en todo, este, a pesar de eso, intentar ser constante para poder, yo poder desarrollar eso, tanto conocimiento en mí, aprender de los niños y ellos que aprendan de mí, a pesar de que sea difícil y complejo, poder esforzarme es lo que yo haría y aprender de la adaptabilidad. No sé, alguna compañera qué piensa, cómo ella lo abordaría. bueno, en dado caso, yo creo que ya concluimos con el seminario. Ya dimos el espacio correspondiente a las preguntas y respuestas, ya participamos, todo. Voy a agradecerles de verdad por dedicar su tiempo, venir aquí a escucharnos a nosotros. Y gracias y buenas noches. Compañeras, disculpen. Recuerden grabar o tomar capturas a los participantes, a los invitados. Me parece que en una parte de las instrucciones decía eso. Bueno, eso sería, se le agradece mucho bueno, yo le agradezco mucho a las compañeras y también a los invitados que nos hicieron ese favor de ayudarnos. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestra presentación. Igual, igual yo estoy muy agradecida por sacar un poquito del tiempo de ustedes, que se sabe que todos tenemos compromisos. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por asistir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye bye.